¿Qué tal? Muy buenas tardes, sean todos ustedes bienvenidos nuevamente a Cadena Noticias, información real, información veraz y sobre todo información en un formato muy accesible para todos ustedes. Como siempre les recordamos Cadena Radio MX, Facebook o Twitter para que se pongan en contacto con nosotros y también estar muy al pendiente de toda la programación de Cadena Radio México, somos tu voz. Nuevamente les recordamos, como cada vez durante todos estos últimos meses, si puedes quédate en casa, si tienes que salir extrema todas las precauciones que te sea posible, sigue las recomendaciones de la Secretaría de Salud y de nuestras autoridades y ayúdanos a combatir la otra pandemia que vino con el COVID-19, que es la desinformación y las fake news. Aquí en Cadena Política estaremos felices de mantenerlos informados de todo el desarrollo y de toda la información local, nacional e internacional, no solo del COVID-19, sino de todos los temas de interés general. Dicho esto, le quiero dar la más cordial bienvenida a Elías Micha, quien es director general de Talentia MX. Señor, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola Alejandro, ¿qué tal? Muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación. No, hombre, ¿de qué estamos encantados de tenerlos por acá? ¿Qué es Talentia MX? Platíquenos, por favor. Talentia MX es una asociación civil que aglutina a empresas que se dedican a la tercerización o a la administración de talento humano. Nosotros tenemos varios asociados que se dedican a subcontratar gente y nosotros promovemos la tercerización profesional y responsable, Alejandro. Muy bien, ¿cuáles serían los primeros frentes que atienden dentro de Talentia MX con todo este talento humano que generan y que contratan? Bueno, bueno, por supuesto que uno de nuestros puntos fundamentales es el aspecto laboral, es el que nos preocupa constantemente y es de lo que estamos generalmente hablando, haciendo análisis, haciendo propuestas. Excelente. ¿Y qué tanto se han visto afectados en este momento por el tema de la pandemia y del COVID-19? No, bueno, la afectación es verdaderamente grande, no nada más en nuestra industria, de hecho nuestra industria tiene ciertas cualidades de las cuales te puedo hablar un poco más adelante, que la hacen ser un poco menos vulnerable a lo que está pasando. Bien. Sin embargo, por ejemplo, ayer pues, nos enteramos ya de los datos del Producto Interno Bruto, que tuvo una caída de 17.3% Así es. respecto al primer trimestre del año. Todas las actividades económicas disminuyeron. Las más afectadas fueron las secundarias, o sea, todo el tema de la manufactura. En su comparación anual, el PIB tuvo una fuerte contracción de casi 19%, de 18.9% respecto al segundo trimestre de 2019. Esto es la mayor contracción que se ha dado en la historia desde que se tienen registros, Alejandro. Así Entonces, es. se han acumulado 5 trimestres consecutivos de variaciones anuales negativas. Y esto, bueno, habla no nada más de la pandemia, sino también de que ya nuestra economía atravesaba desde antes, desde el año 2019, por un terreno difícil. Sobre todo en el ámbito del trabajo, en 2019 veníamos de una etapa con poca creación de empleos, se perdieron 400,000 empleos y pues este es más o menos el escenario actual que estamos viviendo. Desde su perspectiva, ya que sacó ese tema, digo, ahorita regresamos un poco a Talentia, ¿qué tanto, digo, evidentemente este es un fenómeno mundial que está afectando incluso a economías de primer mundo como Alemania y otras naciones importantes? Francia también acaba de reportar una caída importante. Sin embargo, pues bueno, aquí creo que estamos experimentando un poco de las dos cosas, la situación de la pandemia y la situación administrativa del país. ¿Qué tanto considera usted que es responsabilidad de nuestro gobierno la situación económica en este momento y qué tanto responsabilidad del COVID-19?
Bueno, es claro, en México los efectos económicos y laborales del coronavirus han sido devastadores. Es verdad que en otros países ha habido efectos terribles también, pero en México han sido más. La inusitada pandemia, digamos, se conjugó con algunas malas decisiones que se tomaron en el año 2019 y nosotros en Talentia hemos sostenido que cualquier recuperación económica tiene que pasar por una recuperación sanitaria. Nosotros percibimos que no ha habido una voluntad férrea del gobierno para combatir la pandemia, sino más bien ha sido para irla administrando. Jamás se realizaron pruebas suficientes, claro. Se hicieron gastos mal focalizados, se invirtieron muy pocos recursos, el distanciamiento social llegó demasiado tarde. Entonces, y por otro lado, en el aspecto económico no se impulsaron medidas contracíclicas y los apoyos de las autoridades fueron paupérrimos si se considera la dimensión del problema y el tamaño de la economía, Alejandro. Entonces, además de que atravesábamos una mala situación económica en 2019, ciertas malas decisiones, contradicciones dentro del gobierno, muy poca inversión, pues nos han llevado a donde estamos ahora. A mí el problema que más me preocupa y que nos preocupa en Talentia MX es que la pandemia no tiene señales, no está dando señales de querer reducir sus efectos tan nocivos que está teniendo. Claro. Nos vienen diciendo pues que ya se acabó desde mayo, que hemos aplanado la curva. Desgraciadamente no hemos aplanado la curva. Estamos en pleno ascenso tanto de los contagios como de las defunciones, lamentablemente. Y en estas condiciones abrir la economía, que es lo que ya se está haciendo porque se tiene que hacer, porque la gente tiene necesidad de comer. De un ingreso, tiene que comer. Entonces, es como un círculo perverso en el que si no atendemos de manera definitiva las causas de la pandemia, va a ser muy difícil que la economía vuelva a despegar y nos esperan datos para el segundo semestre. Ya la economía cayó en más de 2 dígitos en el primer semestre, 10.5%, la contracción del PIB anualizada. Entonces, esto es el peor dato, incluso en la crisis del 94, en la crisis del 2006, no se tuvo una contracción de este tamaño. Eso es muy cierto y es bastante preocupante, ya que se pronostica que habrá muchísimo más desempleo en los siguientes meses y eso se convierte también en un problema social y hasta en un problema de seguridad que bastante asoleados nos tiene de por sí a los mexicanos y pues es una problemática muy profunda que requiere pues de mucho análisis pero sobre todo de mucha acción. Esperamos que nuestras autoridades vayan en la medida de lo posible tratando de mitigar el impacto económico y tomando las decisiones que los ciudadanos necesitamos. Si me lo permite, señor Elías Micha, regresamos a Talentia un poco. Hace rato se refirió a algunas bondades o algunas virtudes que tenía su empresa que les habían ayudado a amortiguar un poco la situación del COVID-19 y la afectación en Talentia MX. ¿Cuáles serían estas? ¿Cuáles serían estas bondades? Así es. Mira, nosotros siempre hemos sostenido en Talentia MX que la tercerización responsable y profesional
Por responsable nosotros nos referimos a todas aquellas empresas que cumplen estrictamente con todas las prestaciones de sus trabajadores y con todo lo que marca la ley, y profesionales que hacen muy bien su trabajo. Se ha sido demostrado, como nosotros lo hemos estado difundiendo en nuestras publicaciones, tenemos también un programa de televisión ya, tenemos un boletín semanal, y hemos demostrado por varios estudios que se han hecho en el Colmex, en la CEPAL, en varias instancias, que la tercerización es un generador neto de empleos formales y que cuenta con la flexibilidad necesaria para ayudar a grupos vulnerables, por ejemplo, a las mujeres. Un grupo que salió mucho más afectado, de trabajadores, que salió mucho más afectado por la pandemia, Claro. fueron las mujeres Y se ha hablado y poco de fueron eso, es los muy cierto. jóvenes. A este tipo de población, la tercerización le es muy conveniente. Por ejemplo, no en vano hay 1 millón de madres solteras que trabajan bajo algún esquema de tercerización. Y esto tiene que ver por la flexibilidad. Te recuerdo que son trabajos formales con seguridad social. O sea, la gente está inscrita en el Instituto Mexicano del Seguro Social, y esto les ayuda con ciertos horarios flexibles. El tema de la capacitación está muy arraigado en la parte de tercerización, y entonces esto le permite a la gente ir obteniendo mejores trabajos y mejores sueldos. Entonces nosotros decimos que la tercerización está llamada a jugar un papel muy importante en lo que va a ser la recuperación económica, sobre todo laboral, para recuperar empleos formales, que llevamos más de 1 millón de empleos perdidos solamente en 3 meses. Y esto es algo que debemos de estar muy conscientes y que debemos de promover esquemas novedosos de trabajo, como lo es para nosotros la tercerización, Alejandro. Muy bien, a principios de año todavía y sobre todo en el 2019, antes de que empezara la pandemia, digámoslo así, había como que cierto debate a nivel político justamente sobre los servicios de tercerización y outsourcing. Por ahí había algunas personas que parecía que querían que esta figura desapareciera del país, otros que fuera regulada, otros por otro lado al contrario la querían promover e incentivar. Pues bueno, este debate estuvo circulando, vuelvo a repetir, entre el año pasado y y ahorita todo el mundo ha estado muy enfocado en el tema de la pandemia y del coronavirus, pero me imagino que ustedes sí están al tanto, entonces si nos pudieran poner al corriente de en qué parte cómo va este debate y hacia dónde se va a resolver Así o es. hacia dónde Mira, apunta, se lo agradeceríamos bastante que nos compartan. sí, te platico y te lo hago de la manera más concisa posible. A principios de año estuvimos en Talentia MX participando en una serie de parlamentos abiertos en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, y también hubo una mesa de alto nivel en el Senado para ponernos de acuerdo acerca de cómo podemos cerrarle el paso a todas aquellas empresas que no cumplen estrictamente con la ley. Nosotros somos de la idea que el que no cumple con la ley, la subcontratación actualmente está perfectamente bien tipificada en la ley, es una actividad legal, está regulada por los artículos 15A, B, C y D de la Ley Federal del Trabajo, y la discusión era acerca de aquellas empresas pues que no cumplen estrictamente con sus obligaciones laborales, con sus empleados o con sus obligaciones fiscales.
Nosotros estamos completamente en contra de esas empresas y nosotros pensamos que solamente deben participar en el mercado empresas que son responsables y profesionales. Hubo algunas propuestas interesantes para regular la actividad. Una de ellas tuvo un gran consenso, casi todo el mundo estuvo de acuerdo, que es el hacer un registro nacional de empresas de subcontratación, en donde haya ciertos criterios que le permitan a una empresa pertenecer a ese registro, y una vez que pertenezca, las empresas que las contraten sepan que son empresas que cumplen estrictamente con la ley y y que son profesionales. Entonces, esa es una propuesta que estoy seguro que en cualquier reforma que haya o cualquier regulación que haya a la actividad va a salir a relucir y va a convertirse en una realidad. Y para nosotros es importante porque eso dejaría fuera a la competencia desleal, a la competencia pues que no paga impuestos, Claro. o que no cumple con todas las condiciones que marca la ley, Alejandro. Entonces, más o menos en eso está. Esa es la discusión entre regular para que haya competencia plena, leal, profesional y responsable. Pero sobre todo muy dedicado a que las empresas de tercerización pues también cumplan con sus obligaciones y como usted dice pues trabajen pues hasta de manera ética, ¿no? Con lo que por lo que estoy entendiendo Talentia no solo está completamente de acuerdo, sino que además ha participado activamente. No, estamos completamente de acuerdo, lo promovemos, hicimos propuestas y una de ellas fue la del Registro Nacional. Y así lo haremos en la próxima legislatura cuando se llegue a ofrecer y se vuelva a tocar el tema, Alejandro. Excelente. ¿Qué más nos puedes decir de los servicios de Talentia MX? Bueno, nosotros hacemos mucha investigación. Tenemos, cada semana publicamos un boletín. Ahora ya tenemos un programa de televisión. Pensamos que difundimos el panorama laboral de México de la mejor manera posible. Estamos en todas las redes sociales. Invitamos a tu público que nos siga. Estamos en LinkedIn, en YouTube, en Twitter, en Facebook, y todo el tiempo estamos comunicando al auditorio el panorama laboral de México. Excelente, pues le queremos agradecer mucho. ¿Algo que desea agregar? No, nada más, yo te quisiera decir que más del 90% de las empresas que son micro, pequeñas y medianas no recibió apoyos de ninguna índole y registraron pérdidas de ingreso casi todas. Claro. El 60% sufrió cierres temporales y se registró una baja de alrededor de 800,000 empleadores. Entonces, yo haría un llamado a que hagamos un esfuerzo toda la sociedad, empresas, trabajadores, gobierno, asociaciones civiles como la nuestra, para poder impulsar el empleo formal y para poder hacer un esfuerzo real para levantar la economía al mismo tiempo que controlamos, ya lo dijiste tú al inicio de tu programa, si no tienen que salir, quédese en casa. Es importantísimo el uso de los tapabocas y de las caretas, y con eso podemos ir saliendo adelante de una situación devastadora que nos tocó vivir en México, Alejandro. Sin precedentes para México y para el mundo, en muchos años no se había registrado algo así. Señor, le queremos agradecer mucho por ese cierre y también por habernos acompañado a lo largo de esta entrevista. Al contrario, un abrazo y muchísimas gracias por haber participado.
Un abrazo, muchísimas gracias. Estuvimos en vivo con Elías Micha, quien es director general de Talentia MX. Les queremos agradecer el tiempo dedicado a ver y escuchar esta entrevista. Esto fue Cadena Noticias, información real, veraz y accesible. Les recordamos, como siempre, Cadena Radio MX, Facebook o Twitter para que se pongan en contacto con nosotros y también estar muy al pendiente de toda la programación de Cadena Radio México. Somos tu voz. Una vez más, antes de despedirnos, si puedes, quédate en casa. Si tienes que salir, extrema todas las precauciones, como ya lo dijo nuestro invitado. Pueden ocupar las caretas, los cubrebocas, incluso guantes. En fin, sigan todas las recomendaciones de la Secretaría de Salud y sobre todo también ayúdenos a combatir la epidemia de desinformación que ha venido con el COVID-19. Aquí en Cadena Política estamos felices de tenerlos informados del panorama local, nacional e internacional, no solo del COVID-19, sino de todos los temas de interés general. Muchísimas gracias, somos tu voz.